En este video controlamos electrónicamente cualquier carga, una lámpara o un motor a través de un rectificador controlado de silicio o SCR. Enciendo por contacto, apago por contacto. Enciendo por contacto, apago por contacto. Veremos todos los detalles técnicos teóricos del funcionamiento del tiristor, así como el análisis técnico del diagrama esquemático, su implementación, y finalizamos el video con las pruebas técnicas del control de las cargas por contacto. Así que ¡empecemos! Pues bien, vamos a empezar este interesante proyecto hablando acerca del control electrónico de cargas a través de un SCR. A decir verdad, este proyecto es un proyecto muy sencillo, fácil de entender y con muy pocos componentes. Y lo más importante, el corazón de este pequeño proyecto es este dispositivo denominado el SCR. ¿Y qué es el SCR? Es un viejo conocido que ya hemos hablado un tiempo atrás. Es más, te voy a dejar las tarjetas para que puedas ingresar a un video que hice un tiempo atrás. Pero no hay problema, vamos a hacer una pequeña descripción de este dispositivo, que no es otra cosa más que es un dispositivo electrónico que nos va a poder permitir controlar cargas de manera muy fácil, activándolo electrónicamente. Me refiero a este SCR. El término SCR viene de Silicon Controlled Rectifier, es decir, es un rectificador controlado de silicio. Es un dispositivo que pertenece a la familia de los tiristores, llámese, es primo hermano del DIAC, primo hermano del TRIAC y de otros tipos de tiristores, y es un dispositivo que cuenta con tres terminales, un ánodo, un cátodo y una compuerta. En condiciones normales, el dispositivo no se activa hasta que exista un voltaje de compuerta con respecto al cátodo. En otras palabras, si lo conectamos directamente, este dispositivo no va a conducir de ánodo a cátodo hasta que exista un voltaje de compuerta con respecto al cátodo, que obviamente todo voltaje va a generar una corriente de compuerta y va a hacer que este dispositivo se active. Una vez que este dispositivo se active, va a hacer que exista una corriente de ánodo a cátodo y el dispositivo va a conducir y va a entregar la corriente que necesita nuestra carga. Y no solamente ello, existe un efecto denominado de enclavamiento, es decir, o de cebado, es decir, que el dispositivo, una vez activado, por única vez, el dispositivo se va a quedar enclavado, es decir, conduciendo de ánodo a cátodo en un solo sentido. Así retiremos el voltaje de compuerta, obviamente sin que exista una corriente de compuerta, el dispositivo, una vez activado, se va a quedar conduciendo. Él se va a quedar conduciendo hasta que exista uno de tres estados posibles. El primero de ellos es que el voltaje entre ánodo y cátodo se elimine, es decir, apaguemos la fuente de alimentación, eso es por un lado. La segunda forma de que el dispositivo deje de conducir una vez enclavado es que esta corriente de carga que circule entre ánodo y cátodo disminuya por debajo de una corriente que se conoce como corriente de mantenimiento, que es la corriente mínima necesaria para que el dispositivo se mantenga cebado o enclavado. Y el tercer punto importante a que este dispositivo deje de activarse, es decir, deje de conducir, en otras palabras, que salga del modo de enclavamiento, es que se cortocircuite los pines de ánodo y cátodo, que es el que vamos a usar en este video. Después de haber visto rápidamente un resumen de este dispositivo rectificador controlado de silicio, vamos a ir a la descripción del diagrama esquemático, que la verdad, como voy a repetir, es un diagrama muy sencillo, y no solamente ello nos va a poder permitir controlar cargas de manera electrónica a través de la corriente de compuerta para disparar a un rectificador controlado de silicio, este tiristor SCR, sino también vamos a poder conocer o comprobar una de las funciones para que el dispositivo deje de conducir, que es cortocircuitando el pin de ánodo y cátodo. Ok, vamos a describir en estos momentos rápidamente el diagrama esquemático, que es muy sencillo. Vamos a alimentarlo con una fuente de alimentación de 5 voltios, que es VCC. Esta fuente de alimentación va a alimentar directamente a un relay, pero este relay se va a activar cuando el dispositivo, en este caso el tiristor, el SCR, conduzca de una manera directa, es decir, de ánodo a cátodo. En condiciones normales, el SCR no conduce y por lo tanto, si se dan cuenta, la corriente que puede circular del positivo de la fuente no va a ir por el diodo LED en serie con una resistencia limitadora de 1K hacia ánodo y cátodo. A decir verdad, esta resistencia limitadora de 1K puede ser incluso hasta 330 ohmios, 220 ohmios. Esto es más que todo para limitar la cantidad de corriente que circula por el LED. Entonces, en condiciones normales, el SCR va a estar en no conducción
hasta que exista una corriente por la compuerta. En no conducción, el LED se va a quedar apagado porque no existe una corriente de ánodo a cátodo hacia tierra, y no solamente ello, en paralelo a este diodo LED, que es un indicador, y su resistencia limitadora de 1K, se conecta directamente los terminales de la bobina del relay, que es un relay de 5 voltios. El relay va a mantener los contactos abiertos hasta que no exista una corriente por su bobina. En condiciones normales, mientras no exista una corriente por la bobina, el relay va a quedarse abierto y el foco o la carga, que en este caso su foco, se va a quedar apagado. Así mantengamos una corriente alterna porque los contactos están abiertos. Para yo encender esta carga, un motor o lo que quisiera conectar o encender de manera electrónica, yo voy a presionar un pin metálico, que es este contacto ON, que está conectado a la base de un transistor muy pequeño de propósito general, el BC548. Este transistor es un transistor de propósito general que podría ser fácilmente el 2N3904, el BC337, por ejemplo. Voy a usar el BC548. Excitamos, cuando presionamos el contacto metálico conectado a la base, para la redundancia, lo que va a hacer es que vamos a excitar la base de ese transistor de propósito general, el BC548, y vamos a hacer que circule una corriente de colector a emisor. Esta corriente de colector a emisor va a llegar hacia la compuerta de este SCR, el C106DG, que es uno de los SCR más convencionales y más fáciles de conseguir, y esta corriente vendría a ser la corriente de compuerta que yo necesito para activar al relay. Cuando yo presiono el contacto o toco el contacto, simplemente tocando el contacto, estoy activando este transistor, induciendo a que el transistor conduzca, la corriente circula por la compuerta con respecto a la tierra y el tiristor, el SCR, va a conducir. De esta manera va a circular una corriente que va a encender al LED azul, va a pasar por la resistencia de 1K, va a conducir hacia tierra. Y no solamente ello, al estar en paralelo la bobina, sus bornes, va a hacer que la corriente también circule por la bobina, cierre los contactos y energice la carga y cierre el circuito por el SCR. De esta manera yo ya encendí la carga y la carga se va a quedar encendida porque el SCR ya entró al modo de enclavamiento y no hay forma de que este señor se apague hasta que yo retire la alimentación. Para poder hacer de que la lámpara, la carga o el foco se apague, lo que se ha hecho es se ha conectado dos transistores, el 2N2222, con los terminales del ánodo y la compuerta. De esta manera, una vez encendido el SCR y entrado en el modo de enclavamiento, la lámpara está encendida. Si yo quiero apagarla, lo que yo hago es toco solamente el contacto metálico de ese primer transistor 2N2222A, que es el Q2, y de esta manera lo que estoy haciendo es induciendo la corriente de base para que este transistor conduzca en saturación, circule una corriente por la base de este otro transistor y también haga que este conduzca, y al conducir lo que está haciendo que este voltaje entre el colector y emisor en saturación vaya a 0.2 voltios, y es prácticamente lo que estoy haciendo es cortocircuitando a tierra el ánodo con respecto al cátodo del SCR. De esta manera estoy haciendo que este rectificador SCR deje de conducir porque estoy cortocircuitando su ánodo y su cátodo, y automáticamente pasa al modo de no conducción, se apaga el LED, deja de circular corriente por la bobina hacia tierra y obviamente se abren los contactos y la lámpara se apaga. En condiciones normales, cuando este señor está apagado y este también, al no conducir este transistor, el voltaje entre el colector y emisor es elevado, está abierto y obviamente no circula corriente por la base y el transistor también está abierto. De esta manera el SCR está en no conducción y repito el ciclo nuevamente. Como ven, es un circuito muy sencillo, fácil de entender y lo más importante, como lo voy a repetir, con muy pocos componentes, y estamos demostrando una de las facultades del SCR de poder sacarlo de su modo de enclavamiento simplemente cortocircuitando los contactos de su ánodo y su cátodo. Pues bien, hasta que esa parte, ahora sí vayamos a las tarjetas PCBs y a la implementación. Continuamos entonces. Y como siempre lo hago en cada uno de mis proyectos, yo mismo diseñé y mandé a fabricar mis propias tarjetas para este proyecto solo aquí en GLC PCB. Como sabrán, GLC PCB es la empresa líder fabricante de los mejores circuitos impresos en el mundo. Vamos a abrir estas tarjetas que yo mismo diseñé y lo mandé a fabricar en mi color preferido. Solamente mandé a fabricar 5. Aquí les voy a dejar
Hace una semana les compartí parte del diseño electrónico de esta tarjeta y aquí les estoy mostrando la calidad de la tarjeta en color negro mate. Esta es la parte frontal de 2 caras en color negro y la parte inferior sobre la cual se realizan las soldaduras de los componentes. Recuerden, 5 tarjetas de 10 centímetros por 10 por tan solo $2 más gasto de envío. También pueden mandar a fabricar diversos tipos de tamaños y colores, como por ejemplo 10 tarjetas de 10 centímetros por 10 por tan solo $5 más gastos de envío. Asimismo, GLC PCB presenta el servicio SMT, que es un servicio para poder permitir ensamblar tus propias tarjetas PCBs y montar los componentes electrónicos sobre la tarjeta PCB. Para ello, lo que tienes que hacer es subir tu archivo Gerber y realizar tu cotización instantánea para luego realizar tu orden y hacerle un seguimiento de acuerdo a los días específicos de la fabricación, y exactamente después de 3 días de fabricación y unos días de el estado del viaje va a llegar en menos de una semana. Realmente GLC PCB a través de este servicio te garantiza que cuenta con una cantidad de más de 350.000 componentes en stock para poder hacer realidad el sueño de fabricar tu propia tarjeta con el montado de los componentes. Así que ya sabes, date el gusto como yo de poder realizar tus mejores diseños de tus proyectos solo aquí en GLC PCB. En esta parte del video vamos a empezar con el montado y soldado de los componentes paso a paso. Empezamos, como siempre lo he dicho, con los componentes más pequeños, las 2 resistencias de 1/4 de watt. Continuamos luego con el diodo LED y empezamos con el primer transistor BC548 y luego los 2 transistores 2N2222A. Continuamos luego con el SCR, los conectores de salida y finalmente el relay. Y como por arte de magia, ahí tenemos la tarjeta ya terminada. Vamos a dar una limpieza por la parte posterior. Podemos ver la alimentación, los contactos on-off, el tiristor SCR, la alimentación de 220 voltios y la salida a la carga. Después de haber visto esta parte técnica, ahora sí vayamos a la parte más importante, que son las pruebas. Continuamos entonces. Bien, ahora sí estamos en la parte final en la prueba. Hemos conectado la línea de los 220 voltios al terminal verde. Puede ser 220 voltios o 110 voltios. Recuerden que estamos manejando el control del SCR a través de un relay, así que no hay ningún problema. La lámpara también puede ser 220 voltios o 110 voltios. Voy a usar una lámpara LED. Puede ser también de filamento o cualquier tipo de lámpara o motor de 220 voltios o 110 voltios a la salida del conector de la alimentación para la lámpara y la alimentación de los 5 voltios, que lo voy a conectar en estos momentos. Lo conecto y ahí la lámpara está apagada, y ahora vamos a empezar la prueba encendiendo por contacto en on. Solamente por el contacto enciendo, se enciende el LED azul, se enciende la lámpara. Quiero apagarla, apago con el off. Nuevamente enciendo, quiero apagarlo, apago con el off. Así de simple, muy sencillo, fácil. Y lo más importante, como siempre lo he dicho, con muy pocos componentes, teniendo en cuenta todos los conceptos que hemos aprendido en los videos anteriores acerca del tiristor SCR y los aprendidos aquí en la parte teórica en la sección anterior. Nuevamente encendemos y si queremos volvemos a apagar solamente con el contacto off. Pues bien, señores, hasta aquí este video. Mi nombre es Humberto Higinio. Para mí es una enorme satisfacción poder estar semana a semana compartiendo conocimiento. Si este video te gustó y realmente deseas apoyarme, por favor dame un like. Recuerda, dale like a mi video, es completamente gratis, no te cuesta. Así mismo te invito a me puedas seguir en todas mis redes sociales: Twitter, Facebook, Google+, Pinterest, Instagram y obviamente aquí en mi canal de YouTube. También te invito a me puedas también seguir aquí en mi canal. Si no te has suscrito aún, por favor suscríbete activando la campanita para que te lleguen notificaciones cada vez que yo suba un nuevo video. Muchas gracias por la atención y los espero como siempre en la siguiente semana con más videos de electrónica, conciencia y tecnología. Permiso.